mediante una carpeta de Drive o algún enlace. ¿Ya? Estamos grabando, vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, bueno, quería yo decir lo siguiente. Probablemente les comentaron un poco el programa, yo no voy a hablar mucho de eso porque eso ya se supone que lo comentaron ayer, pero para que se entienda, nosotros vamos a seguir exactamente el orden que aparece acá. En esta semana vamos a abordar lo que aparece en la semana 1, S1, semana del 20. Todo lo que es la suma de Riemann y la integral definida. Eso es lo que nos compete en las 3 clases que vamos a abordar durante esta semana. ¿Okay? La metodología va a ser lo que se cuente en la semana. El lunes inmediatamente que le sigue se va a ejercitar. ¿Okay? Entonces el lunes 27 se van a practicar o van a reforzar lo que nosotros comentamos en la clase o sea, durante esta semana. ¿Okay? Eso es. Bueno, entonces vamos a partir con el concepto de suma de Riemann. Hay hay un material que seguramente se los comentó el profesor de cátedra. Hay un material con el que vamos a trabajar nosotros, ¿ah? Que es el que aparece acá, son presentaciones en PDF. Vamos a desarrollar los contenidos siguiendo el orden que aparece acá. Y este material va a estar a disposición una semana antes de la semana que efectivamente se aplica o se cuenta, entonces la idea es que ustedes lo descarguen y lo vayan mirando con anticipación. Yo voy a tomar este material y no lo voy a pasar tal como está, sino que voy a agregar algunas cositas. Voy a seguir el orden que está ahí simplemente, así que vamos a partir derechamente con la parte de suma de Riemann. Bueno, hay una motivación y yo me voy a saltar un poco la motivación, la vamos a comentar después la motivación. Bueno, entonces, vamos a hablar de suma de Riemann, o sumas, para ser más preciso, ¿ah? De Riemann. Si alguien tiene alguna consulta durante la exposición, por favor, tienen el chat o pueden eh, activar su micrófono y hacerla directamente. ¿Ah? La idea es que me vayan haciendo consultas respecto de algo que no se vaya entendiendo, ¿ok? Esa es la idea, porque si no esto se va uno habla y no se detiene. Entonces, la idea es que nos vayamos, que vayamos interactuando un poco. Eso es más o menos el cuento. Bueno, Profe, yo tengo una duda. tiene una duda, se escucha muy bajito se escucha. ¿Se escucha ahí mejor? Ahora sí. Ya. Acerca de las evaluaciones, ¿van a ser presenciales todas? Esa es una gran No sé si se pregunta, sabe. no tengo la menor idea. No Ah, me ya. ha llegado información. No sabría decirle. No sabría decirle. No tengo ninguna información respecto de Ah, ya. Yo la. pensé que ya se sabía. No, la verdad que no. Probablemente ustedes en alguna otra asignatura ya tengan claridad. Acá todavía no nos han dicho nada. Así que en principio todo es virtual. ¿Okay? La primera evaluación que tenemos en el curso es el 7 de octubre. Esa es el taller. Es el jueves 7 de octubre el taller 1 y esa en principio va a ser virtual. ¿Ah? Probablemente ya la primera, no sé, la verdad que no me atrevería a hacer algún tipo de pronóstico. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a partir con suma de Riemann. ¿Ya? Hay una motivación que yo lo voy a alterar un poco el orden de la presentación. La voy a agregar después la motivación. Bueno, entonces, vamos a partir con algo que usted conoce de álgebra, que es la notación sigma, que es la sumatoria. La suma de Riemann es sumar una cierta cantidad finita de términos y por lo tanto la notación que vamos a emplear es la notación de sumatoria, que usted ya la practicó bastante en su curso de álgebra. Entonces, estamos recordando algunas cosas de la notación. Y la siguiente, pues, si tú tienes una sucesión, ¿cierto? Una sucesión de términos, de números reales, ¿sí? Tú puedes considerar la suma de una cierta cantidad de términos, una suma de una cierta cantidad consecutiva de términos. Y esa manera,
de esa forma, esa suma que es finita se abrevia de la manera como está indicado en el lado izquierdo, ¿ya? Y se lee la sumatoria, ¿sí? Aquí la parte relevante es que tú estás sumando una cantidad de términos consecutivos, los términos consecutivos. Recuerda que aquí las sucesiones están indexadas por, ahí están los índices, ¿no? En realidad estos son subíndices, ¿ok? Y aquí en este caso se está sumando desde el primer término hasta el término enésimo. Bueno, ese es el término de la sumatoria. Vamos recordemos acá, aquí está un poco más chico, estaba igual en la presentación, así que tenemos el símbolo de la sumatoria, K es el índice, N es el valor final, K toma valores entre 1 y N consecutivamente, y A sub K es el correspondiente término, késimo. Para ese valor de K, el A sub K es un correspondiente término. ¿Ok? Y ese símbolo indica que está sumando desde 1 hasta N en este caso. Uno puede sumar, por supuesto, desde algún valor hasta otro valor, ¿no? Desde un valor M hasta N, ¿sí? Donde se está suponiendo en este caso que M es menor que N. O puede ser menor o igual, ¿sí? Ya, este es el contexto más general. Pero es siempre una cantidad consecutiva, términos consecutivos. Bueno, esa es la noción de sumatoria, y respecto de ella hay una cantidad de propiedades que ustedes las conocen bastante bien, que es, las sumatorias se pueden juntar, se pueden sumar dos sumatorias, se pueden agrupar como se están indicando, se pueden restar. Aquí se suman, aquí se restan. Fíjate que aquí estamos diciendo que nosotros podemos juntar dos sumatorias en una sola, ¿sí? Aquí lo importante, y es algo que pasa como bien desapercibido, pero algo que se lo recalcaron en su momento, es que para poder aplicar esta propiedad, todas las, estamos grabando, ¿cierto? Sí, todas las sumatorias deben partir y terminar en el mismo número, ¿no? Todas parten y terminan del mismo valor. Todas las propiedades aplican con esa condición, ¿ok? Tanto la suma como diferencia requieren eso. Entonces, si tú quieres juntar dos sumatorias en una sola, y una de ellas parten en valores distintos, tienes que desarmar una suma y agrupar la parte que es común, ¿ya? Regla de la suma, regla de la diferencia, regla del múltiplo constante. Si tú tienes un número, multiplica la sumatoria, es lo mismo que ingresar dentro de la sumatoria y multiplicar el término correspondiente. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿ya? Recuerda que las igualdades, estoy diciendo cosas que son muy elementales, pero las igualdades funcionan en ambos sentidos, ¿no? Es decir, el lado izquierdo igual al lado derecho, y el derecho igual al lado izquierdo. Por muy evidente que pueda parecer lo que estoy diciendo, pero uno la ocupa de manera dual. Y si estoy sumando desde 1 hasta n de la constante, es n veces la constante, ¿sí? Correcto. Bueno, entonces usted practicó en su curso de álgebra con las sumatorias. Lo interesante que aparecían ciertas, cuando los A sub k toman valores bien concretos, uno podía obtener ciertas fórmulas que se llaman sumas notables, ¿ya? Entonces acá, las sumas notables que vamos a considerar son las clásicas que aprendimos en nuestro curso de álgebra, que son la suma de los primeros n números naturales. ¿Ok? Bueno, usted trabajó con esta suma, usted probó que esta igualdad era verdad. La prueba, una de pruebas se puede hacer por inducción, otra se puede hacer sumando dos veces los mismos términos. Y, lo importante es que reconozcamos que cuando aparece el lado izquierdo se reemplaza por el derecho. Aquí tenemos la suma de los primeros m números naturales, después tenemos la suma de los primeros n cuadrados, de los cuadrados de los primeros n números,
¿sí? Y tenemos acá también, no está agregado acá, está como pregunta, si tuviera los cubos acá, desde k igual 1 hasta n, esto sería, ¿cuánto es esto? N por n más 1, al cuadrado. Me parece que es esa, ¿no? Parece que es esa, parece que sí, ¿no? No me acuerdo mucho, ya. Esta es la suma de los primeros cubos, etcétera, ¿no? Y después uno puede pensar, a lo mejor ustedes se los comentaron, no me acuerdo en este momento, pero existen, ahí estas fórmulas están. La suma de, y si pusiera 4 ahí, ¿alguien sabe cuál es esta? La suma de las cuartas potencias. Existe esa, ¿no? Ya, cada una de las fórmulas que aparecen acá, insisto, fueron probadas por inducción, por ejemplo. Esa es la manera más directa de hacer la demostración. En realidad hay otra manera de hacerlo. Pero en este caso es... hay una manera de probar con el cuadrado, ¿no? No me quiero detener tanto acá, es esta, ¿no? Parece que es ahí. Cuando uno hace esta suma, usando la telescópica, ¿sí? Parece, ¿no? Cuando uno hace esta suma, y después desarrolla los términos y aplica propiedades sumatorias, llega a la fórmula que está dada por eso, ¿no? Y el mismo truco funciona con el cubo, parece. Bueno, entonces tenemos las fórmulas que aparecen ahí, las vamos a ocupar. Y también hay una fórmula bien útil, que es que en el caso que tú tienes llamamos una progresión geométrica, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, que es la que aparece ahí, ¿no? 1 más r cuadrado más r elevado a n. Aquí tengo n más un términos, en realidad, ¿no? Aquí hay n más un término. Estamos partiendo de r elevado a 0. Y lo que tenemos acá es, bajo la condición de que el r no es 1, porque si el r es 1, entonces cae en el caso de n veces el número, y la suma de la progresión geométrica está dada por esa expresión. También se puede probar por inducción. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos las sumatorias. Bueno, vamos a construir lo que llamamos la suma de Riemann. ¿Qué es lo que es la suma de Riemann? Necesitamos un concepto previo, que es el de partición. Vamos a partir un intervalo. Si tú consideras un intervalo, cualquiera, estamos pensando en el caso de un intervalo, el extremo izquierdo, este es el extremo izquierdo del intervalo, este es el extremo derecho, A menor o igual que B. ¿Ok? En el caso que A igual B, tenemos el intervalo A, A, que se reduce al A, ¿correcto? A, A es el intervalo cerrado, así que es menor o igual. Entonces lo que vamos a hacer es considerar entre A y B una cierta cantidad de números, como se está indicando en este dibujo que estamos planteando aquí. Entre A y B, tú vas a considerar una cierta cantidad de números, y los vas a ordenar. Estos números que están entre A y B. ¿Ok? Una cierta cantidad fija de números. ¿Ya? Eso determina una partición. Vamos a considerar una cantidad fija pero ordenada. X0 vamos a considerar los extremos, vamos a agregar a esos números los extremos. El extremo izquierdo, que es X0, es A, y el extremo derecho, que va a ser XN. Entonces aquí tenemos n más un números, porque hemos incluido los valores de A y B. ¿Okay? Tenemos n más un número. Bueno, y
el conjunto de todo, la colección de todos esos números se llama una partición. Entonces, en este dibujo que tenemos planteado acá, por ejemplo, aquí entre A y B hemos incluido 12 números, así que este sería X13, ¿no? Ese que está ahí. Entre A y B hemos intercalado una cierta cantidad de números, en este caso son 12 números. A ver si lo podemos acercar ahí, ahí está, sería un poco mejor. Voy a desclavar eso, ahí está, mejor, ahí. Ahí tenemos entonces una cierta cantidad de números. Eso es una partición. Entonces, naturalmente una partición, ¿de dónde viene la partición? El nombre de partición es de que partes algo, descompones algo. El intervalo lo descompones en pedazos, que se llaman subintervalos. ¿Ok? Cada uno de los puntos de la partición, los números X0 y X se llaman, estos se llaman puntos de la partición. Puntos de la partición. Puntos de la partición. Cada uno de estos números me parten en intervalos, en intervalos más pequeños que se llaman subintervalos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, si yo cambio el color, si tomo un color azul, por ejemplo, entonces tengo una cierta cantidad de intervalos. Con A y X1, que es el que le sigue, tengo un intervalo. Entonces tengo después el intervalo X1, X2. Después tenemos el intervalo X2, X3. Y así sucesivamente. Vamos construyendo sus intervalos. Entonces vamos partiendo el intervalo en intervalos más pequeños. Cada uno de estos intervalos son cerrados, ¿sí? Los vamos construyendo de esa manera. Entonces hemos dividido el intervalo original en pedazos. Por lo tanto, eso va a justificar el nombre de partición. Tienes una partición del intervalo. Ya los subintervalos son los que aparecen ahí. Ahí hay uno, este es A, ¿cierto? Este es B. Estás partiendo ahí. Definimos el ancho de un intervalo. El ancho de un intervalo es la diferencia. Recuerda que este número es menor que xk menos 1 es menor que xk. Esos son dos cualesquiera consecutivos. Por lo tanto, la diferencia es un número mayor que 0. Ese va a ser el ancho del intervalo. O la longitud del intervalo. ¿Ya? La longitud. Y la mayor de las longitudes se llama la norma. La norma de la partición es la mayor de las longitudes de los intervalos. De los subintervalos. Tenemos entera libertad de escoger los números. Hay entera libertad de escoger la cantidad de números entre A y B y los números. Uno puede escoger una cierta cantidad, siempre una cantidad finita, ¿correcto? Ahí tengo una cantidad de números, y por lo tanto los anchos o las longitudes pueden ir variando, ¿sí? Pueden ser distintas, de hecho. Por supuesto, lo que nosotros podemos hacer también es dividir el intervalo en una cantidad de pedazos iguales. Vamos a precisar esta idea pronto, ¿sí? Dividir en una cantidad de pedazos iguales. Es como si tomaras un alambre y lo cortaras en una cantidad finita de pedazos, todos con la misma longitud. ¿Ok? Esa partición se va a llamar X espaciada. X espaciado porque están a la misma distancia. Recuerde que cuando tú haces con la idea de valor absoluto, están a la misma distancia. Es un caso muy particular de partición. Y todos están a la misma distancia. Esta longitud es la misma que esta, y es la misma que esa, y todas valen lo mismo. Y naturalmente, esa longitud común es esa. Recuerda que si tú haces B menos A es la longitud de este intervalo. Y si esa longitud la partes por N, vas a construir intervalos más pequeños de una misma longitud, que es esta. B menos A sobre N. ¿Ya? En este caso particular, uno puede anotar el ancho común como delta. En este caso, la norma de la partición
que la longitud, la mayor longitud es ese número que es común a todos, B menos A sobre E. ¿Ok? Ya, entonces vamos a considerar una partición. Veamos un ejemplo de esta idea. Por ejemplo, mira, tomemos el intervalo 0,4. En el intervalo 0,4, 0,4, vamos a considerar las siguientes particiones. Por ejemplo, la partición O, que es esa que está ahí. Ya, esta partición O está formada por 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hemos intercalado 3 números entre 0 y 4. El 1.21, el 2.9897, el 3.087, 4. ¿Sí? Así que este sería el X0, este sería X1, este sería X2, este sería X3, y este sería X4. ¿Sí? X0, X1, X2, X3, X4. Es una partición ciertamente porque los números están ordenados. ¿Ah? Partimos desde 0 y terminamos en 4. Hemos agregado 3 números entre 0 y 4. Esta es una partición. Aquí hay otra partición. 0, 1, 2, 3, 4. Esa es otra partición. 1, 2, 3 y 4. Aquí hay otra. Fíjate que esta segunda partición es X espaciada. ¿Qué significa eso? Que este intervalo, la longitud de este intervalo, que la diferencia de los extremos es 1. Esa longitud vale 1. Y este intervalo también tiene longitud 1. Y este intervalo también tiene longitud 1. Y ese también tiene longitud 1. Todos tienen la misma longitud. Así que esta partición es X espaciada para el intervalo 0, 4. Esa es otra partición. Aquí tengo una tercera partición, que es Q. Tenemos los números 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3, 7 medios, 4. Esta es otra partición del intervalo J. ¿Ya? La partición Q también es X espaciada. Esta partición también es X espaciada. Digamos, P X espaciada y Q es también X espaciada. Profe, ¿podría subir un poquito arriba? Ahí para anotar un poquito. Ahí está, eso. Sí, yo les voy a mandar esto que estoy proyectando en este momento, se los voy a mandar también, ¿ya? Présteme atención solamente. La idea es que presten atención. Entonces, mira, Ya. la partición Q, para que no se distraigan anotando cosas, solamente les voy a mandar este material. Vamos a tratar todo el material que nosotros proyectemos en la clase, se los voy a mandar a finalizar la clase o al día siguiente. Entonces, mira, esta es la partición Q. Hemos dividido el intervalo 0,4 en ¿cuántos pedazos? Aquí agregamos, estamos intercalando estos números. Metimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números entre 0 y 4. ¿Ya? 7 números entre 0 y 4. O sea, en total hay 9, considerando los extremos. Entre 0 y 4 y 7 números. Ahora, lo que uno puede comprobar es que, bueno, simplemente para no hacer todo el dibujo ahí, estamos diciendo solamente, estamos pensando en la partición Q, aquí voy a colocar un medio, aquí voy a colocar 1, y aquí voy a colocar 3 medios, etc. ¿Ok? Hasta llegar a 4. Falta agregar 5 medios, 2, etc. Esta es la partición. Fíjate que aquí hay un intervalo. Ese intervalo tiene extremos 0, 1 medio. Es uno de los intervalos. El intervalo adyacente a él es otro, 1 medio 1. Aquí tengo otro intervalo que es el 1, 3 medio. ¿Correcto? Fíjate que todos estos tienen largo 1 medio. La longitud de este intervalo es 1 medio. Este también es 1 medio. Este también es 1 medio. Todos tienen el mismo largo. Si tú haces la diferencia
consecutivamente, si a 1 le resto 1 medio, 3 medios menos 1, al 2 le resto 3 medios, al 5 medios 2, 3 menos 5 medios y 4. Todos te dan 1 medio, y 1 medio menos 0. Toda esa longitud, todos esos números, toda esa diferencia es común, es 1 medio. Así que esa es otra partición equiespacial. La definición dice, tú puedes colocar entre dos números cualquier cantidad de números puestos de cualquier manera, con la única restricción de que los vas a enumerar de manera ordenada. Eso es todo. Eso es una partición. ¿Ok? Ya. Si volvemos a la partición O, la primera que está ahí con esos números decimales feos que aparecen ahí, uno puede calcular los anchos. Los anchos de los intervalos, o las longitudes, son para el primer subintervalo. Fíjate, si nosotros volvemos a esta partición, la partición O, estos son sus subintervalos. Esos. Tenemos 4 subintervalos. Los anchos se calculan haciendo la diferencia, ¿no? Hacemos la diferencia. Ahí la diferencia. Y nos van a dar los siguientes números que están ahí. 1.21, 1.7, etc. ¿Cuál es el número más grande? Este. Así que la norma de esa partición es 1.7797. La partición O tiene esa norma. La partición P tiene norma 1. La partición Q tiene norma 1 medio. 1 medio. ¿Ok? Tiene norma 1 medio. P y Q son X espaciadas y O no lo es. La partición O no lo es. Bueno, entonces vamos a juntar la sumatoria con las particiones para hacer lo siguiente. Va a resultar un poco extraño lo que vamos a comentar. Hablemos una más. Esta la vamos a ocupar. Mira, en el intervalo 1-3, y así vamos a definir, en el intervalo 1 y 3 voy a considerar la siguiente partición. Y vamos a dar la fórmula de cómo generamos la partición. Vamos a considerar, vamos a intercalar 3 números ahí, entre 1 y 3, en realidad 4. ¿Ok? 1, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿De qué manera? De esta forma. XK va a ser 1 más 3 menos 1 sobre 5. Fíjate que el intervalo tiene extremo 1, 3. 1, 3. ¿Ok? Si nosotros partimos con el valor inicial 1 y le sumamos este número, que está ahí, y dividimos por 5, ¿ok? Lo que nosotros obtenemos es este número que está acá, que es ese que está ahí. 1 más 2 quintos K. Si el valor de K varía entre 0, 1, 2, 3, 4 y 5, para acá 0, 1, 2, 3, 4 y 5 generamos los números que aparecen ahí. ¿Ok? Fíjate que si cae 0, x0 es 1. Y si cae 5, x5 es 3. O sea, esta colección de números comienza en 1 y termina en 3. ¿Ok? Y están ordenados. Así que esto determina una partición. Esto no determina una partición. Bueno, ¿qué es lo interesante? Que esta partición es X-espaciada. La diferencia entre dos términos consecutivos, el mayor menos el menor, nos da 2 quintos. Esta es una partición X-espaciada en intervalo 1-3. Nosotros podemos tomar este ejemplo y a partir de él generar una partición también X-espaciada con cualquier cantidad de números. ¿Okay? Si en vez de colocar 5 en el denominador, yo pongo n, ¿ok? Entonces tengo una partición del intervalo 1-3 en n pedazos iguales.
Estás dividiendo en n pedazos iguales. N pedazos. Esta es una partición en n pedazos iguales. Cada uno de, esos de los pedazos o de los subintervalos tienen esta longitud. 2 sobre n. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una manera de generar una partición con cualquier cantidad de números. Fijaos. Por si alguien no se dio cuenta, esta es una progresión aritmética. Esta es una progresión aritmética. Lo que estamos haciendo acá es interpolar n-1 números en progresión aritmética entre A y B. Si uno interpola n-1 números entre A y B, ¿sí? Como aprendió de su curso de álgebra, lo que uno va a obtener es que los xk van a ser todos de esta forma. A más B menos A sobre n k. Todos esos números, donde k variando entre 0, 1 hasta n. Todos estos números están entre A y B. Aquí estamos incluyendo tanto el valor de A inicial como el valor de B final. Lo que estamos haciendo acá es un caso particular de este hecho. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si tú interpolas en una cierta cantidad de números, por la definición, por la propiedad de la progresión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos constante, que era el número d, ¿se acuerda? Eso es. Entonces, interpolar una progresión aritmética nos va a dar esta. Entonces aquí naturalmente tengo una partición. Esto es una partición. Esta es una partición X espaciada, de un intervalo cualquiera. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a retomar esto cuando hablemos de sumas de Riemann, pero aquí tenemos un ejemplo que vamos a ocupar con mucha frecuencia en cálculos. Este tipo de partición. ¿Ya? Ya, entonces tenemos la partición y tenemos la sumatoria. ¿Cómo las vamos a mezclar? De la siguiente manera. Partimos hablando de la sumatoria. Después empezamos a hablar de una cosa que no tenía mucha relación con esa, y ahora vamos a mezclar las dos de la siguiente manera. Mira, consideremos una función definida en un intervalo A, B. Pensemos una función, aquí le viene la palabra acotada por, estamos pensando en una función que no se arranca, una función buena, digamos, que no tenga asíntotas. Piensen en un intervalo B, y piensen en una función, no lo sé, ahí está la función. ¿Ya? Este es igual a f de x. ¿Ya? Este es igual a f de x, una función real. Entonces vamos a considerar la siguiente suma. ¿Cuál es la suma que vamos a considerar? Mira, considero una partición del intervalo A, B. La función está definida en el intervalo. Tomo una partición del intervalo A, B, ya me la P. ¿Ok? Entonces tengo los... Forme la siguiente suma. Escoja un punto en cada subintervalo. En cada uno de los subintervalos escoja un punto, un número en cada subintervalo. Llámelo C sub K. Tengo tantos, vamos a tener entonces n números, C sub K, y tome la imagen de él por la función. Y multiplique ese número por el largo del subintervalo. Y súmelos todos. Tengo una suma de n términos, que son los que aparecen ahí. Bueno, eso se llama suma de Riemann, de la función sobre el intervalo AB, asociada a la partición. ¿Ok? Una suma de Riemann es un objeto de ese tipo. Vamos a ver inmediatamente por qué es interesante construir esa suma. ¿Ya? Estamos diciendo lo siguiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted tiene
el intervalo AB, que lo va a descomponer en una cierta cantidad de pedazos, en este ejemplo, en esa cantidad de pedazos, ahí, usted controla la cantidad de pedazos en que descompone el intervalo, usted se da la partición, va a escoger un punto en cada uno de los intervalos, no lo sé, tiene completa libertad para escoger cada uno de esos, y va a formar C1, C2, C3, C4, y va a formar una suma evaluando cada uno de los puntos escogidos, multiplicada por el respectivo, la longitud del intervalo donde se encuentra él, el subintervalo. Y va a sumar. Ya, eso se llama una suma de Riemann. En este caso, de 1 hasta 4, porque hemos partido del intervalo AB. Ya, la elección del punto C sub K es totalmente arbitraria. Uno escoge un punto. No hay ninguna restricción respecto al punto que escoja. ¿Ya? El valor de la suma, por supuesto, depende de la función, depende de la cantidad de puntos con la que dividiste, y de la elección de los C sub K. ¿Sí? Un caso particular bien interesante es cuando la partición es X-espaciada. Es que va a ser un caso muy particular. Si la partición es X-espaciada va a ser un caso particular. Bueno, y la elección del punto C sub K es arbitraria. Uno escoge un punto. Uno puede, por ejemplo, escoger todos los C sub K que sean justo el extremo izquierdo. Este, por ejemplo. En todos los intervalos donde puede escoger todos los extremos izquierdos. O bien puede escogerlos todos los derechos, los extremos derechos del intervalo. Recuerda que este es uno de los intervalos de la partición. Uno. Pueden ser todos los izquierdos. Pueden ser todos los derechos. Puedes, por ejemplo, escoger el punto medio. Recuerda que si este es el intervalo xk menos 1, y este es el intervalo xk, si este es uno de los subintervalos, este es 1, tú puedes escoger, por ejemplo, este C sub k. Por ejemplo, podría ser el promedio de esos dos. Ese es el punto medio. Medios. ¿Por qué razón? No lo sé, porque puede ser útil. Insisto que hay entera libertad acá. Más adelante uno va a considerar que tiene alguna utilidad escoger exactamente ese. O bien el punto C sub k es cualquiera. Aquí hay un punto cualquiera. Este es un punto cualquiera. Aquí está, este es el promedio. Este es el extremo izquierdo, este es el extremo derecho. C sub k. Uno puede escoger cualquiera. ¿Ya? Hay entera libertad para elegir los C sub k. Lo importante es que el punto que escojas esté en el respectivo intervalo, subintervalo. Toma la imagen y después sumas. Multiplicas por el largo y después sumas. Bueno. ¿Ya? Podemos ser un poco más finos acá. Y escoger el C sub k de la siguiente forma. Recuerda que tú tienes la función AB, tú tienes AB y tienes una función aquí. Ahí está la función. Entonces tú puedes escoger el C sub k, por ejemplo, aquel punto del intervalo, por ejemplo este x0 y este x1, donde se alcanza la mayor imagen en ese intervalo para la función. Entonces, por ejemplo, en este caso, podría escoger este C sub k. Este podría ser la mayor imagen en ese intervalo. En ese intervalo, esta indica la mayor imagen en el intervalo de la función. ¿Ok? Ese podría ser C1. Y en el intervalo que le sigue, en ese intervalo podemos escoger la mayor imagen. Bueno, y la mayor imagen se alcanza nuevamente acá. Así que podría ser el mismo para ese intervalo, etcétera. O puede escoger la menor imagen, aquel punto en el intervalo donde se alcanza la menor imagen. ¿Ya? Si tú escoges todos los C sub k de una cierta manera, que cumplen esta regla, donde se alcanza la mayor imagen de la función o la menor imagen, esas sumas de Riemann se van a llamar suma superior o suma inferior. ¿Ya? Son sumas bien especiales porque tú has elegido los puntos C sub k cumpliendo una propiedad bien particular. ¿Ya? Bueno, en cualquier caso, cualquier suma, eso lo vamos a entender geométricamente, cualquier suma
independiente de la elección, siempre está atrapada por estas dos sumas especiales. Estas son como las más grandes que tú puedes construir, la suma superior, y las más chicas, manteniendo la partición. Bueno, pues aquí viene la gran pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y a mí qué? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ¿y para qué sirve? Vamos entonces a motivar la idea. ¿Por qué queremos estudiar esas sumas? Aquí, bueno, me voy a adelantar un poco. Aquí, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que interesa acá? Es estudiar esta suma, fijada la función cuando el n aumenta. A mí lo que me interesa es ver qué pasa si n se va a infinito. ¿Qué pasa con esa suma? Queremos hablar de un límite, me estoy adelantando acá, pero va a ser importante. Entonces, mira, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué estudiar una suma como esa? ¿De qué me sirve? Bueno, y aquí viene la idea. Mira, la idea es la que se está pintando aquí. ¿Cómo vamos a interpretar la suma? Esta es una interpretación. La suma de Riemann es una cosa bien general. Hay una interpretación que es útil y que nos va a motivar la idea de la suma de Riemann, que es la siguiente. Podemos usar la suma de Riemann para tratar de dar una estimación del área de una región. A ver. Supóngase que usted tiene, y esta era la motivación con la que partía, suponte que tu función está definida en ese intervalo. Estás pensando en, para efectos de lo que voy a contar, suponga que la gráfica de la función queda toda sobre el eje X. Ahí. ¿Ok? Este sí igual f de X. La gráfica está sobre el eje X. Eso significa que la función es mayor o igual que 0 en todo el intervalo. ¿Ok? Entonces tú puedes considerar la siguiente región. ¿Cuál región? Esta. La voy a pintar aquí. La región que queda atrapada por arriba por la curva, que queda atrapada por abajo por esa porción de recta, derechamente por el intervalo AB, y lateralmente por estos trozos de rectas. Entonces, esta es una región en el plano. Ahí. La estoy achurando. Si la puedo achurar, tiene área. La pregunta es, ¿cómo calcular, de qué manera podemos dar, cuánto debería valer esa área? ¿Cómo podemos resolver el problema de hallar el área de esa región? Eso es lo que nosotros queremos resolver. Y eso, bueno, es la motivación original. ¿Habrá alguna manera de resolver este problema? Esa es la pregunta que nosotros ponemos. Y la clave acá es que la suma de Riemann, el concepto que acabamos de definir, nos va a permitir dar una idea de cuánto puede valer. Fíjate que en este problema tú conoces tu función, te dan el f de x, por ejemplo, x cuadrado, te dan el valor de a y te dan el valor de b. Y te dicen, si tú graficas, estás encerrando algo en el plano. Y si tú lo estás pintando, es porque debe tener un área. ¿Cuánto debe valer el área? Entonces el razonamiento acá, lo voy a hacer de manera bien rústica, es lo siguiente. Uno dice, bueno, yo sé calcular el área de figuras conocidas, triángulos, circunferencias, rectángulos. Yo sé calcular eso. Entonces, uno podría decir lo siguiente. Mira, que después lo vamos a formalizar acá. Yo puedo hacer lo siguiente. Mira, si tomo el intervalo AB y parto el intervalo AB en una cierta cantidad de pedazos, o sea, una partición, y formo los siguientes rectángulos, ahí, por ejemplo, después puedo formar, voy a cambiar este acá, voy a poner un poco. Recuerda que esta es la gráfica de la función. Le puedo formar, por ejemplo, ahí. Y por ejemplo, puedo tomar este rectángulo. Y después puedo tomar este rectángulo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo esta cantidad de rectángulos. ¿Sí? Y yo sé calcular el área de rectángulos. Entonces lo que podría hacer sería calcular el área de este rectángulo. ¿Sí? Y sumársela al área de este rectángulo. Y sumársela al área de este rectángulo, ¿no? Y le sumo el área de este rectángulo.
Entonces voy a obtener ese número, y ese número, de alguna manera me podría decir, mira, yo sé que el área de la región no la conozco, pero debería ser parecido a esta suma de áreas. ¿Por qué? Porque estos rectángulos de alguna manera como que se ajustan a la región. ¿Sí? Por supuesto, el número que obtenga no va a ser realmente el valor, porque mira, esta parte que estoy pintando con rojo no está cubierta por un rectángulo. Y por ejemplo, esta otra parte que estoy pintando con gris acá, es una parte que no está considerada en el área, ya tampoco. Pero esta idea de cubrir la región con rectángulos me puede de alguna manera dar una respuesta, al menos decir algo del problema. ¿Sí? Fíjate que esta porción que está acá no está considerada en el área. Ahí me pasé un poco, ¿no? Entonces la idea sería, bueno, si yo calculo el área de rectángulo, de alguna manera puedo resolver el problema. Bueno, entonces lo que estamos haciendo acá, si tú te fijas bien, para construir estos rectángulos, yo partí el intervalo. Entonces lo único que hay que tener claro es, cada uno de estos rectángulos tienen un ancho, que es este que está acá, ¿no? Lo único que hay que dilucidar, cuál es el largo o el alto de ese rectángulo. Y lo que podemos hacer aquí es considerar en cada uno de estos rectángulos una altura, y la altura puede ser este punto, por ejemplo, para ese primer rectángulo. Y en este rectángulo tomé ese punto como altura, ¿no? Y en este tomé ese punto como altura, y aquí tomé ese punto con altura, y construí. Cada uno de los puntos que consideré estaban en la gráfica, ¿ok? ¿Sí? Y cada uno de los puntos que consideramos estaban en cada uno de los subintervalos. Fíjate que en este subintervalo que estoy ayudando acá, voy a escoger como altura la imagen de ese punto, de este punto, de B. Y en estos otros subintervalos, voy a escoger como altura la imagen de ese punto. Y en el otro subintervalo, y así sucesivamente. Si yo tomo esas longitudes y formo los productos y sumo, lo que voy a obtener es una suma de Riemann para la función respecto a la partición y respecto a la elección que te diste. Entonces, de alguna manera, la idea de sumas de Riemann me puede facilitar la resolución de este problema. Bueno, esta idea es la que se está indicando acá. Mira. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a considerar, para hallar la gráfica, para hablar del área, de la región, de alguna manera, vamos a considerar una suma de Riemann. ¿De qué manera? Bueno, tomo una partición del intervalo. En cada uno de los subintervalos escogemos un punto. La imagen de por la función nos van a dar la longitud del rectángulo. Aquí hay que tener el detalle de que la imagen puede ser negativa, porque en principio nada indica que la gráfica esté sobre el eje, que en principio, pero bueno, vamos a considerar ahí el rectángulo vertical, tomado como base hasta tocar GDI en el punto. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Ok? Entonces tú vas a escoger un punto en la partición. Por ejemplo, si escoge un punto en la partición, C sub K, tú escoges acá la imagen F de C sub K. Entonces aquí tienes un rectángulo. ¿Qué longitudes tiene ese rectángulo? Tienes el ancho, que es delta XK, y tiene su altura, que es F de C sub K. Y por lo tanto ese producto nos va a dar un área. Es ese rectángulo que estamos considerando. Ese es el área. Entonces, los rectángulos pueden estar arriba o debajo del eje X dependiendo si es positivo o negativo. El caso negativo lo vamos a considerar después. Para efecto de la motivación, piense que, aunque esto es un concepto un poco más general, piense que la gráfica de la función está sobre el eje X. Entonces formamos este producto. Y este producto mide área. Este es el área de un rectángulo. Delta XK es el ancho y F de XK es la altura. Largo por ancho. ¿Ya? Si F de XK es el producto igual al área del rectángulo. En el caso que es negativo, tenemos que hacer un ajuste. Comentémoslo después. Entonces, si después sumas, esta suma es una suma de Riemann. Y es una suma de área de rectángulos.
Fijémonos en el dibujo que está a la izquierda. Esa es la idea que nosotros podemos usar. Entonces, si quisiéramos calcular el área, podríamos dar una idea de cuánto puede valer si nosotros tomamos una suma de Riemann de la función. ¿Ok? ¿Ya? Esto en el caso que el i es mayor o igual que 0. En el caso que i igual f de x es mayor o igual que 0, es decir, la gráfica está toda sobre el eje x, esta es efectivamente una suma de áreas, de rectángulos. ¿Ok? La gráfica de la función podría tener parte bajo el eje x, y en tal caso ahí hay que empezar a ver un poquito más la idea del área. ¿Ok? Pero de todas maneras tú tienes una suma de Riemann. ¿Ya? Entonces, como primera aplicación, y que sirve como motivación, es que resulta interesante estudiar este tipo de sumas, porque nos permite resolver el problema que se está planteando ahí. En el caso que la función queda toda la gráfica sobre el eje, si está bajo el eje también, pero en el caso de sobre el eje, las sumas de Riemann nos permiten aproximar el área de una porción. ¿Ok? Nos permiten aproximar el área de una porción. Es eso lo que vamos a empezar a considerar. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo concreto. Mira. Tomemos la función f de x igual 16 menos x cuadrado. Y vamos a considerar el intervalo, aquí lo tengo como 0,5, 1/2,3. ¿Ya? La función 16 menos x cuadrado, esa es una parábola, una cosa así. ¿Ok? Aquí cortan 4, 0, menos 4, 16. Estamos considerando este intervalo. 3, 1/2. ¿Ok? Entonces estamos considerando esta parte. Ahí. Entonces la pregunta ¿es posible dar una estimación? Estimar significa, estimar es decir, más o menos cuánto debería valer el área de esa región. ¿Puedes darme una idea de cuánto puede valer el área de esa porción, la que está ahí, la que está limitada por la gráfica, el intervalo, la que se está pintando ahí? Entonces uno dice, bueno, podemos dar una idea si nosotros tomamos una partición. Formemos una suma de Riemann. Por ejemplo, tomemos la siguiente partición del intervalo. Esta partición no es x espaciada, es una partición cualquiera. Tomemos la partición dada de esa manera. 0,5, 1, 1,3, 1,9, 2,1, 2,5, 2,93. Aquí hay una partición del intervalo. Bueno, la norma de la partición, uno puede calcular que es 0,6. En este caso, para lo que queremos hacer, no es necesario calcular la norma, pero se puede calcular. Recuerde que la norma se calcula obteniendo la longitud de cada uno de los subintervalos. ¿Cómo uno obtiene la longitud? Haciendo las diferencias, ¿no? La diferencia de esa manera nos va a dar un número. Y ese número, el mayor de ellos es la norma. Esa diferencia la vamos a considerar. Vamos a escoger en cada uno de estos subintervalos los siguientes números. Voy a pintar algunos nomás acá. Tengo acá 0,5. Y el otro valor que le sigue es 1. ¿Ya? Y en el primer subintervalo, por ejemplo, acá, escojamos este número. 0,8. Recuerde que uno puede escoger cualquier número, vamos a escoger ese número. Y en el intervalo que le sigue, que es 1,3 aquí, podemos escoger este número. Por ejemplo, es la partición 1, 1,2. 1,2. ¿Ok? Entonces este sería, aquí le llamamos eta en vez de sea. El primero es ese que está ahí. Y así de esa manera vamos a escoger. Estos números son arbitrarios también, se escogen.
podemos coger ese número. Entonces lo que vamos a formar es la suma de Riemann. Aquí está la suma de Riemann. Más. Aquí está la suma de Riemann. Desde 1 hasta 7, porque son 7 puntos, de la función evaluada en cada uno de esos puntos por la longitud. Es f evaluado en el primero, más delta, más f en el segundo, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que hacer los cálculos. Vamos a calcular aquí la imagen de 0,8, de 1,2. Aquí se está calculando la longitud de los intervalos, fíjate. La longitud de cada uno de esos, y nos da, después de hacer todos los cálculos, este número. Podríamos decir entonces que el área de esa región es aproximadamente este número. Bueno, será cuán bueno es, y aquí viene el punto con el cual yo quiero comenzar la próxima clase. ¿Cuán bueno es? Depende. Este es el dibujo, esta es la partición. Fíjate que acá, si uno achura, está considerando partes que no están en el área, esas partes no están en el área, en la región que me interesa, y estamos dejando de cubrir parte que no está ahí. Esta parte no está cubierta. ¿Es una buena aproximación? Se puede mejorar. La idea de mejorar es tomar más puntos. En vez de tomar 7, puedo tomar 10 o 15. Si tomara más puntos e hiciera una suma con más términos, es el número mejora, esa es la parte con la que vamos a empezar a considerar aquí. ¿Mejora ese número? Y uno dice, bueno, ¿será verdad que mejore? Entonces, déjenme plantear un segundo ejemplo, ¿ya? Para darnos cuenta que qué es lo que va a empezar a ocurrir. Mira, vamos a hacer el mismo tratamiento, pero ahora con esta función. Tomemos una función x cuadrado menos 4x más 7. Y en el intervalo 0,5. Y vamos a considerar una partición no tan desordenada como la otra, pero una un poco más ordenada, que es una partición x espaciada. Esta partición x espaciada, la que indicamos anteriormente, que es a más b menos a sobre n. K. ¿Ya? Esa es la partición, a vale 0 y b vale 5. Si reemplaza en esta fórmula a igual 0, b igual 5, llegamos a esta. ¿Ok? xk es z. Ya, esta es una partición donde hemos incluido con n puntos. Con n puntos. Y lo que queremos entonces es empezar a jugar con el valor de n. ¿Qué pasa si toma sumas de Riemann y empieza a aumentar el valor de n? Recuerda que el objetivo, lo que nosotros queremos es hallar el área de la región. Queremos hallar el área de la región que está limitada por esa curva. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar la gráfica de la función es la que se está pintando ahí, entre 0 y 5, este es 5. ¿Ya? Esta es la función. Si nosotros tomamos una partición de 4 subintervalos, es decir, n es 4, si n es 4, en esta fórmula nos quedaría este xk, con k variando entre 0, 1, 2, 3 y 4. La partición es esta. ¿Cuánto vale delta xk? Delta xk es 5 sobre n, en este caso 5 cuartos. Todos tienen esa longitud, 5 cuartos. Si nosotros escogemos los C sub k, recuerda que los C sub k son los puntos que están en cada subintervalo. Si escogemos los C sub k, todos los extremos izquierdos, ahí, y tomamos la imagen, obtenemos esos rectángulos que están ahí. ¿Ya? Que nos da este número, 24.84. Esa es la longitud, esa es la suma de Riemann, para ese valor con esa cantidad de rectángulos. Bueno, si escogemos en este intervalo, si en vez de escoger los extremos izquierdos, escogemos donde se alcanza la mayor imagen, fíjate que aquí hay una diferencia. En el aquí estoy considerando todos los extremos izquierdos, es decir, en este intervalo, la imagen de 0 en ese intervalo, en este intervalo
Y en este intervalo estamos tomando los extremos izquierdos, la imagen de este, de ese, de ese y de ese. Llegamos a ese número. Si quisiéramos considerar dónde se alcanza la mayor imagen, tendríamos esta situación. ¿Okay? Estamos diciendo, mira, en este intervalo, la mayor imagen se alcanza en 0. Voy a construirlo con esa altura. En el intervalo que le sigue, la mayor imagen se alcanza en el extremo izquierdo, ¿ya? Coincide con el anterior. Pero en el tercer intervalo, la mayor imagen se alcanza en este punto, en el extremo derecho, así que construyo con ese. Y en el cuarto intervalo, la mayor imagen se alcanza con ese valor, con ese extremo. Con esa la mayor. Bueno, esta es la que se llama la suma superior, que es un caso particular. Bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es la parte relevante que vamos a empezar a precisar la próxima clase? Y les voy a robar un minuto más. Mira, la siguiente. ¿Qué pasa, considerando esta partición, qué pasa si en vez de tomar 4, fíjate, en mi fórmula vale con un n cualquiera, es decir, n puede ser 1.000.000, por ejemplo. Y vas a tener 1.000.000 de números entre 0 y 5. ¿Qué pasa si n aumenta? Por ejemplo, 8. Si n es 8, tu fórmula es esta. Y vas a tener esta partición. ¿Ok? Si formamos la suma de Riemann, por ejemplo, con los extremos izquierdos, tenemos eso. Este es 0 y este es 5. No cambia nada, no cambia la región a considerar. Hemos tomado intervalos más pequeños, de anchos más pequeños. ¿Ya? Tenemos esa, fíjate, comparemos esta con la otra. Con esa. Fíjate que aquí en esta área, aquí hay partes que no hemos considerado, pero a medida que aumentamos el n, vamos llenando lo que no se había llenado antes. Ahí. Aquí si consideramos una suma superior, llegamos a eso que está ahí. El área de la región que nosotros queremos aproximar, el área es esta. Bueno, esa área vale 26.67. Vamos a aprender a calcularla de otra manera, pero los números, a medida que el n aumenta, vamos a obtener una estimación mejor. Aquí partimos con 31, con 25, con n igual 10. Si n es 10 ahora, fíjate, nosotros vamos a ir cubriendo cada vez más. Lo que está pintado en azul es la región, original, y fíjate que lo que está en verde, de alguna manera, va empezando a llenar la región. Si uno aumenta la cantidad de puntos, por ejemplo 12, tú tienes esta suma de Riemann. Ahí. Y si aumentan más, por ejemplo 18, tienes esta suma de Riemann. Fíjate que aquí lo que está en azul, o lo que falta por cubrir, es que muy poquito. Pero siguen habiendo partes que no están cubiertas. Entonces uno debería esperar, de aquí con esto, de manera experimental, con esto voy a terminar y vamos a partir la próxima clase, es que cuando n crece, la respectiva suma de Riemann que tú puedes formar, esta suma de Riemann, por supuesto, aumenta la cantidad de términos, ciertamente, porque es desde 1 hasta n, hay más sumandos, pero ese valor total aproxima mejor el área. Cuando n empieza a tomar valores cada vez más grandes, porque tú vas llenando con rectángulos, los rectángulos, a pesar de que el ancho es cada vez más pequeño, eso se compensa con la altura y vas llenando en la región, es esta, ¿no? Vas llenándola de alguna manera y por lo tanto el área, que la suma, de alguna manera vas aproximando. Entonces, el caso interesante es derechamente qué pasa si el n se va a infinito.
uno esperaría que este es un proceso límite, que en el infinito la suma de Riemann tienda al área. Bueno, y eso es lo que vamos a formalizar, y eso es lo que intuitivamente va a ocurrir, ¿ok? Entonces, por eso es que va a ser interesante analizar estas sumas de Riemann y estudiar qué pasa cuando aumenta la cantidad de términos. Hay que decir bastantes cosas en este caso, pero la idea, y espero que más o menos se haya podido apreciar, de que va a ser interesante estudiar cuando la cantidad de términos se va al infinito, o cuando el n crece, ¿no? Porque de esa manera, en un proceso límite, vamos a obtener el resultado. Fíjate que el valor real del límite es 26.67, y con n igual 10 ya tienes 25.63, con n igual 12, 25, 29, y con n igual 18, 26.04. Si el n crece, te vas a acercar a ese valor. Lo que hay que formalizar es esta idea, pero esta es más o menos la idea intuitiva de por qué es interesante estudiar lo que es la suma de Riemann. ¿Ok? Ese es el punto, y ese es el punto que va a quedar de manifiesto en este ejemplo que vamos a empezar a trabajar la próxima clase. ¿Ya? Que es derechamente aproximar el área de la porción, y qué pasa si la cantidad de términos aumenta. ¿Ya? Bueno, eso es lo que hemos estado tratando acá. Bueno, jóvenes, bueno, me disculpan por haberme pasado, que espero la próxima clase no nos va a ocurrir. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Disculpen, ¿tienen alguna pregunta por el momento? Para acá. ¿Tienen alguna consulta? Profe, podría poner la primera diapositiva, la que daban todos los contenidos, hasta la primera prueba. Ah, ¿tú quieres ya, Sí, esta? sí, sí, la donde decía suma de Riemann, después las integrales. Sí, 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 Solo eso, un poquito. ya.